Hola chicos, ¿cómo chicos, están? ¿cómo estamos? Aquí nuevamente en la Escuela Sabática para Jóvenes. Siempre es un placer estar con ustedes y presentarles pues la palabra de nuestro Señor. Y aquí tenemos a nuestra querida Bianca. ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto, pero ya acabas de darte cuenta que no estamos solos, sino que No. tenemos un invitado internacional. Nos Así acompaña desde es. Perú. Nos acompaña desde el Gran Perú allí. Nuestro querido pastor Samuel Velázquez. Pastor, ¿cómo ¿Cómo le está, va? Paz? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien nervioso de estar con ustedes. Veo que son la tendencia en YouTube en cuanto a escuela sabática de jóvenes. Así es. Aquí vamos a innovar el futuro de la Escuela Sabática de Jóvenes. Esto solo es el inicio, pastor. Después se vienen cosas muy grandes. Bien. Felicitarlos, están haciendo un lindo trabajo, que el Señor los bendiga y que no desmayen, continúen así. Tienen bonitos números en YouTube, ¿eh? Felicidades. Así Muchas es. gracias, pastor. Bien, nuestro pastor Samuel es de la Unión Clementina. Él actualmente, como les dije, se encuentra en Perú y él está trabajando en la Radio Nuevo Tiempo peruana. ¿Por qué? En un programa llamado Hablar con Dios. Así que si quieren visitar o saber más respecto a lo que hace el pastor, vayan a la Radio Nuevo Tiempo Perú y ahí apoyen con los proyectos del pastor. Ahí Así cuenta es. con nuestro apoyo. Aquí Están en nos Ecuador, apoyamos sería todos. mejor que escuchen Radio Nuevo Tiempo Ecuador. Pero igual ahí le apoyamos con todo, pastor. Es un gusto tenerlo aquí. Igual, es un placer para mí estar aquí y acompañarles en esta lección y aprender juntos. Así es. Entonces, para comenzar esta maravillosa lección, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. ¿Qué le parece, pastor? Muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a hacer una oración para comenzar. Señor bendito que está en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, para aprender acerca de tu palabra, de tu amor. También te agradecemos porque está aquí el pastor Samuel, que nos va a dar un poco más de luz con su experiencia. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El título de esta lección está muy interesante. Sí, se llama sí. Recuerda no olvidar. ¿Qué ¿Qué es es- lo que se te viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente, Paz? Con recuerda no olvidar. A veces nosotros nos olvidamos mucho y encontramos en la historia de, más que todo aquí en la Biblia, que el ser humano se olvida siempre Justamente de eso, esa. eso te iba a decir. Viene a mi mente que nuestra mente es frágil y que a veces olvidamos rápido. Así es. Olvidamos muy rápido y también en esta historia vamos a ver una historia de promesas. Una historia en donde una persona, pues, se hizo amigo de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Uno de los Claro. mejores amigos de Dios. Y se hizo también Solo que padre de antes de una pasar al descendencia texto, gigante. Viene a mi mente ahora que olvidamos rápido, me parece, lo que nuestra mente no considera importante. Porque si hay algo que es importante para nosotros, es difícil que nos olvidemos. Claro. Por ejemplo, yo no sé si este ejemplo va para ustedes, porque ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo les voy a dar una fecha y díganme si recuerdan ese evento. ¿Está bien? Ok. Ok. 11 de septiembre. Sí. Sí. A ver, ¿qué Sí, viene a la sí. mente? Era lo de las Pues, torres gemelas. claro, de las sí, torres. sí. Y miren que ustedes son mucho más jóvenes del suceso. ¿Por qué recuerdan esa fecha y al instante la mente ya lo tiene ahí? Creo que por el boom, ¿no? De la noticia y la tragedia que fue en ese entonces. Yo por mi lado, no sé si YouTube me vaya a cortar algo de esto, pero creo que todos sabemos que recordamos fechas macabras por los chistes y todo lo que se hace, así que el 11 de Claro, septiembre ¿no? o se recuerda como un momento que cambió el rumbo de la historia de la humanidad o por los chistes que normalmente se hacen con esto y es una falta de respeto. No sabía que hacían chistes. No, en serio, es una tendencia a hacer chistes de fechas así, de personas que no debería mencionar y volvamos al tema, si no aquí nos vamos de largo. Pero bueno, me parece que el punto es ese, ¿no? Que lo que nuestra mente le impresiona, lo que nos llama la atención, los que nos marca profundamente, no vamos a olvidar jamás ese momento, ese suceso. Y lo que no es tan relevante para nuestra mente, lo vamos a olvidar rápido. Claro. Así es. Siempre las cosas que en verdad a veces pensamos que no son tan importantes,
se nos olvida, ¿no? Algo que automáticamente descartamos. Es como cuando limpiamos fotos de nuestra tablet o nuestra computadora. Si no son fotos relevantes, las borramos. Y si son fotos que tienen algún significado, esas se quedan. A pesar de que esas son las más grandes. O sea, las fotos o videos más grandes son las que más ocupan espacio, igual se quedan. Pero las que no valen nada, por así decirlo, se van. Es algo interesante. No le damos ese valor que deben tener. Exacto. Así es. Y para recalcar este ejemplo de recuerda no olvidar, aquí hay una pequeña historia con respecto a un pastor. Un sábado, un pastor asistente de mi iglesia pidió a todos que se tomaran una selfie con alguien, tomarse fotitos, normal. Y cuando se tomaban esa selfie con esas personas, se estaban comprometiendo a orar con ella y publicar un compromiso en las redes sociales. ¿Qué clase de compromiso? Visitarla, hacer escuela sabática, lecciones matutinas, lo que sea. Algo como una charla de grupo pequeño entre dos. Hice pareja con un adolescente llamado Derwin, pero había un problema. No confiaba en mi mente completamente atareada para recordar orar todos los días por él. Ya nos da a entender que es un poquito difícil para recordar cuando tienes muchas cosas que hacer, recalcando el ejemplo que nos dijo el pastor. Así que cuando regresé a mi asiento, saqué mi celular y agregué el recordatorio a mi calendario. Cada día a las 5 de la mañana me recordaba que tenía que orar por Derwin. Aunque han pasado varios años, todavía oro por Derwin a las 5 a.m. porque mi teléfono me lo recuerda. Sí, ya no ha pasado. No sé si lo ha pasado a usted, pastor, que alguien le pide que ore por esa persona y dice, sí, yo voy a orar por usted. Llega a la casa y se le olvidó que existe esa persona. Genuinamente sí nos olvidamos. Ya que tocas el tema hay que hacer un paréntesis. A veces somos mentirosos porque decimos voy a orar por usted y nunca vamos a orar por esa persona. Y si le ofrecemos a alguien o alguien nos pide que oremos por ellos es porque en realidad están necesitando. Así que no juguemos con eso. Si vas a decir oro por ti, anótalo en ese momento para que no te olvides, ¿no? Para que no caigamos un poquito en la mentira. Cierro el paréntesis. Continuemos con la lección. Exacto. Bueno, aunque en los tiempos bíblicos era muy claro que no tenían dispositivos para recordar esto, porque imagínense los sacerdotes en el momento del día de la expiación, que tenían que orar por todos los pecados del pueblo para limpiarlo y tenían que entrar al santuario para pedir el perdón de los pecados. O sea, imagínense, un pueblo eran más de 10 millones de personas. Exagerando. Sí, pongamos. Ahora imagínense recordar esos 2 millones. 2 millones de personas. Ok, 2 millones, gracias. Gracias por la corrección. 2 millones de pedidos de oración por la limpieza de sus pecados. Wow. ¿Quién en su sano juicio recuerda eso? O sea, ponte a pensarlo. Creo que por eso también es que se hacían los sacrificios diarios, ¿no? Para mantener como esa comunión. Están entrando a la lección de otro día, pero sí. Pero bueno, sí. Es que, bueno, aquí una cosa se encadena con otra, entonces. Todo está enlazado aquí. Bueno, no obstante, también tenían ayudamente para las cosas que nunca querían olvidar. Tenían altares conmemorativos. No recordaban en sí los pedidos con exactitud, pero los altares conmemorativos era una muestra de que estaban haciendo algo por alguien o por esa persona o por sí mismo. En la Biblia, los altares a Dios representan lugares de consagración y conmemoración, como un momento íntimo con Dios para pedirle algo. Así como dicen que la oración y la salvación es personal, porque necesitamos un momento a solas con Dios. Claro, podemos orar en familia, podemos orar en grupos, no hay ningún problema. La cosa sería que a veces necesitamos como un amigo, contar algunas cosas a Dios que no les podemos contar a otros, que no es fácil contar y que sabemos que Dios nos va a escuchar y no nos va a juzgar. Sí, y es Abraham importante. levantó justamente esos altares. Claro, y Exacto. Para recordar justo lo que Dios nos había menciona hecho que con son. él. Así es. Y nos menciona que Abraham, bueno, más adelante lo menciona, que Abraham levantó 2 altares importantes que vamos a ahondar más adelante. Claro. Bien. Es importante que nosotros hagamos lo mismo, porque definitivamente Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero necesitamos siempre recordar constantemente lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque si nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, es difícil que podamos confiar en un Dios hacia el futuro, ¿no? Y ese es el gran problema del ser humano, que olvida todo lo que Dios ha hecho. Y eso no podemos hacer. Hay una cita
del espíritu de profecía que dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Y esa lección es importante, ¿no? Si nosotros queremos vivir confiados en un Dios que hará siempre lo mejor hacia adelante, lo mejor es recordar constantemente lo que Dios ya hizo conmigo en el pasado. Porque si yo dejo de olvidar lo que Dios hizo conmigo, es difícil que yo pueda seguir confiando en ese Dios. Claro, es que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es esa garantía que nos da para poder seguir confiando en el futuro. Y es como el aceite que aviva la llama de nuestra fe. Exacto. Y lo de Abraham... Porque si yo no tengo evidencia de que Dios hizo algo conmigo, ¿por qué voy a confiar en Él hacia adelante? No hay forma de confiar. La única forma es recordando constantemente. Y cuando vamos a la Biblia tiene suficiente evidencia de que Dios ha obrado y ha hecho cosas increíbles. Entonces es importante tener siempre eso en mente. Y luego viene la experiencia personal, porque todos, no importa la edad, ya tuvimos algún encuentro cercano con Dios, ya hizo Dios algo conmigo y necesitamos marcar eso para no olvidarnos, ¿no? Y hoy tenemos la tecnología para hacer eso, una nota, siempre marcamos las cosas que nos importan. Por eso yo al inicio les dije, ¿no? Que nuestra mente, aunque es frágil, porque es frágil la mente humana, lo que en realidad marcó su vida, nunca lo va a olvidar. Así que si Dios te va bendiciendo, ya sea con poco o con mucho, márcalo, agéndalo, para que siempre puedas recordar ese Dios al que sirves. Me encantó esa recomendación, la verdad, me gustó sí. mucho. No lo había puesto, de verdad, nunca me había puesto a pensar de anotar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. O sea, yo lo tengo en mi memoria, pero hay veces que a uno se le olvida. Entonces, la verdad... Puede ser que tienes el recuerdo, tengo pero el sabes recuerdo. La fecha exacta, cómo ocurrió. Y creo cómo que pasó. cuando uno lo anota, se siente esa sensación de que De claridad. otra vez Dios hizo ese milagro en tu vida. Entonces... Mira, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mi madre, no sé si está viendo el video. Hola, mami. Yo creo que aquí nos ven nuestros familiares y nuestros padres primero. Pero mi mami, ella dice que se le olvidaban las cosas muy rápido, ¿no? Y ahora que está viejita se le olvida más. Pero ella, siempre que había algo, un número de teléfono, alguna información, una dirección, ella decía que lo anotaba en un cuaderno. Y si lo anotaba, lo escribía, nunca más se iba a olvidar. Y era verdad. Si no anotaba un número, luego se olvidaba. Pero si lo escribía, solo con el acto de escribir, como que la memoria almacena eso, ¿no? Y eso es verdad. Por eso es que cuando nosotros estudiamos, leemos y luego, por ejemplo, en el estudio de la lección, ¿no? Hay preguntas, hay respuestas y hay ese acto de escribir. Porque cuando escribes, el cerebro almacena esa información un poco más que si solo queda la lectura. Así que escribirlo, plasmarlo, es importante para que nuestra frágil memoria nunca olvide. Wow. Exactamente. Y se puede hablar que la promesa de Abraham es una promesa que vale la pena recordar. ¿Por qué? Porque esto marca un inicio en todo lo que va a ser de su vida a partir de adelante para sus descendientes y las próximas generaciones. Hasta el futuro, hasta ahora. Claramente, porque, bueno, en Génesis 12 nos habla con respecto a la petición que Dios le hace a Abraham. Y que dice, deja tu tierra, tus parientes y las casas de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Imagínate un día recibir un mensaje de Dios que te diga, deja toda tu vida atrás, deja tus lujos, deja tu riqueza, deja tu familia y sígueme, porque te voy a mostrar algo que vale la pena para ti. Y es difícil, porque yo también hace un año entré en este proceso de independizarme, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo entiendo este pasaje, la verdad. Y... ¿Cuántas veces ya has querido regresar a tu casa? Cuéntale a los amigos. Al principio es difícil, pero yo me acuerdo que sí quería, yo decía, ya quiero irme allá a la casa de mi abuelita con mis hermanos, ya comer comida buena. Cristian se independizó, pero solo se fue al piso de arriba de su casa. Eso no cuenta. No. Nuestro productor nos está... Lo queremos mucho. Sí lo queremos. No se preocupe. Nos está yendo mucho. Pero sí, o sea... Lo va a ver. Sé que está grabando también lecciones. Sí, ahí está apoyándonos. Así que mejor no le digamos mucho porque después nos vaya a votar.
No lo creo capaz de No, votar. mentira, no, mentira. Ahí lo queremos mucho. Pero Bueno, sí, es súper, yo entiendo a Abraham porque esa parte de no abandonar, sino alejarte O dejar de las ciertas personas cosas. que tú quieres, y dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas rutinas, es difícil. es un desafío. Y adaptarte a la nueva rutina, al nuevo desafío, parece es una idiotez complicado. dejar una rutina porque dices, ay, por Dios, solo es una rutina, ni que fuera algo tan grave. No es grave en sí, pero en cierto punto te Es afecta parte de ti. porque algo está pasando que no es normal. Es como cuando tu sistema inmunológico se enferma. Tu cuerpo sabe que está enfermo y de repente empieza a actuar, bota defensa, o sea, porque sabe que algo anda mal o algo hay de diferente. Hay un cambio. Hay un cambio drástico. Uh-huh. A eso se refiere. Y cuando de repente Abraham le dijo, bueno, Abraham, porque todavía no había dado el nombre de tal, le había dicho que lo siguiera porque Dios le prometió que iba a formar una gran nación y que iba a ser el padre de esas ¿Les generaciones. parece si leo el texto? Para tener un poquito de contexto. De Sí, estamos en Génesis 12. Génesis. Uh-huh. Sí. 12. Leo. Sí, ayúdanos. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el 4 dice, se fue Abraham como Jehová se lo dijo. Así de sencillo, agarró y se fue. Así nomás. Pero ve, la bendición no era solamente que iba a engrandecer su descendencia, su familia, sino que dijo, al que te bendijere, también lo voy a bendecir, y al que te maldiga, también será maldecido. O sea, bien, era, ¿cómo se dice? Era una promesa con más recompensas. Y no solamente recompensas para él, sino para las personas. O sea, es interesante porque es como que tú te encuentres, pongámoslo, te encuentras a Abraham y lo bendices, le dices todas las cosas buenas, por así decirlo, y a ti luego te vayas bien. O sea, es interesante eso. Suena interesante. Abraham se transformó en una personalidad de bendición para el mundo. Claramente. Por algo se le llama también el padre de las naciones. Recordemos que Abraham es el padre de la fe, ¿no? Es un hombre que aprendió la lección más importante que a nosotros nos cuesta aprender, y es que él aprendió a escuchar la voz de Dios y a depender de lo que Dios decía que él tenía que hacer. Aunque lo que Dios le pedía era a veces complicado, ¿no? Estaba en la comodidad de su tierra y un día Dios dice, mira, yo te voy a bendecir, pero tienes que salir de aquí. Y él, escuchando la voz de Dios, no cuestiona, sino que sale. Esa es la lección para nosotros hoy, porque a veces nos cuesta primero escuchar la voz de Dios, ¿no? Y sabemos que escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿cómo me gustaría que Dios me hable audiblemente? ¿No? Anhelaríamos eso. Pero si tú has pedido alguna vez que quieres que Dios te hable audiblemente, por favor no pidas eso, porque te imaginas si escuchas la voz audible de Dios, te rompe el oído, desapareces. Así que Dios, por protegerte, no te habla audiblemente. Tener un contacto directo con Dios. Nos deja la palabra. Entonces, si nosotros estamos habituados a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, tenemos que aprender a obedecer esa voz. Solo que a veces me da la impresión de que no estamos muy habituados a leer ese texto bíblico, que es el pensamiento de Dios, y entonces a veces nos cuesta discernir qué es lo que quiere que Dios haga, qué es lo que no tengo que hacer, ¿no? Pero en la experiencia de Abraham, él estaba tanto tiempo con Dios, él era un amigo cercano de Dios, que él escuchaba la voz de Dios y obedecía, salió. Y ahí viene la lección, amigos, porque necesitamos leer el versículo 7, 12:7. Permítanme leer para ir llegando al tema del altar. Dice que salió, Dios lo llama, él sale, y en el versículo 7 dice que se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y el 8 dice que de allí pasó a un monte, y bueno, ahí sigue el texto. Pero sale, escucha la voz de Dios, sale, llega al lugar, y lo primero que hace al llegar es hacer un altar para Jehová. Exacto. Claro. Y eso es que... Aparte de que el altar simboliza un compromiso, y este altar representaba el compromiso de Abraham a seguir a Dios donde quiera que vaya. Incluso podemos notar que él estaba dispuesto a seguirlo hasta el fin de los tiempos, porque, como dijo el pastor, no dudó, simplemente agarró lo poco que tenía y se fue. Claro. ¿Y sabes cómo yo puedo interpretar esto? Que sería muy bonito, una práctica muy bonita,
que todas las cosas que nosotros, las cosas nuevas que vayamos a hacer, podamos encomendarlo a Dios. O sea, haciendo con un altar, ¿no? Un altar para que Dios nos dé la bendición en los nuevos proyectos, pues, ¿no? Puede ser, por ejemplo... Les puedo hacer una pregunta? Claro, Claro. sí. Pero es contradictoria. Dígame. Vamos a pelear aquí. A ver, aquí nos no gusta se preocupe, discutir. pastor. Escribir en YouTube. Lo vamos a Lo resolver escribir en bien. YouTube. Lo vamos a resolver aquí tranquilo. Dios está dispuesto a bendecir tus planes. Dios está dispuesto a... Yo pienso que Dios está dispuesto a bendecir los planes que están en comunión con Él. Porque, a ver, porque como estábamos hablando en la escuela sabática anterior, cuando Jesús tenía un plan, ¿verdad? El día anterior, Dios, Él se encomendaba al Padre y luego le dio como otra misión, por ponerlo así, Ujú. ¿ya? Otro plan, ¿ya? ¿Por qué Entonces, les pregunto eso? Porque la Biblia dice que Dios va a bendecir sus planes en nosotros. A veces pensamos que Dios tiene que bendecir cada ocurrencia que se nos pasa por la cabeza. Y entonces a veces le pedimos, Señor, bendice este proyecto. Digo esto porque tú lo dijiste, ¿no? Tú lo mencionaste. Y entonces se nos ocurre algo, avanzamos y cuando ya está el plan avanzado, allá nos acordamos que Dios existe y decimos, Señor, mira, este es el plan, esta idea tengo, bendícela, tienes que bendecirla. Y el Señor nos mira desde el cielo y nos dice, ¿y yo por qué tengo que bendecir ese plan? Ese no es lo que yo quiero para tu vida. Claro, a veces ese plan nuestro sí está alineado con las cosas que Dios quiere para ti. El problema nuestro, como seres humanos, es que no nos alineamos a los planes de Dios. Deberíamos hacer las cosas al revés. Señor, aquí estoy. alinearnos Tú a los eres planes Dios. de Yo Dios. soy un humano. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Y entonces el Señor va a guiar paso a paso en tus planes. Es lo que está haciendo Abraham. Abraham no está siguiendo sus propios planes. Porque el plan de Abraham seguramente era haberse quedado en su casa. Tenía tierras, era un hombre adinerado, tenía comodidad, tenía todo él. Y un día Dios aparece con un plan que ni se le pasó por la cabeza a Abraham. Pero era el plan de Dios. Ahora, si Abraham no hubiera decidido escuchar la voz de Dios, Abraham no hubiera vivido ese plan lindo que Dios tenía para él. Pero gracias a Dios que él era un hombre que escuchaba la voz de Dios sin un corazón dispuesto, que él decidió dejar su comodidad y salir. Y por eso Abraham vio los milagros. Y esa es la reflexión aquí para nosotros hoy. Ahí está el Dios secreto. tiene un plan para todos nosotros. Pero si yo no decido salir a cumplir el plan que Dios tiene para mí, nunca veré los milagros que Dios quiere hacer para mi vida. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios, olvidarnos de nuestros planes y vivir en los planes de Dios. Y que la oración nuestra sea, Señor, aquí estoy yo, úsame, quiero vivir en tus planes. Y ahí es donde uno tiene que aprender a escuchar, ¿no? Exacto. Y entre el proceso de escuchar, como si se también tiene que lidiar con ciertas dificultades. Porque claro, los planes de Dios son maravillosos, pero claro, antes del arcoíris siempre está una tormenta al momento. Y así era con respecto a Abraham. Había un problema con la promesa. Recordemos que la tierra prometida estaba llena de cananeos, que en su momento... Ese es el tema. Claro. Claro, esta gente era un pueblo devastador, cruel y corrupto. O sea, lo peor de lo peor. Y era evidente que esa tierra se puede decir que era inhabitable por las personas. Y problemática, podemos decir, Sí. ¿no? Una persona es problemática. Claro, uno Pero cuando- qué bueno que mencionas ese tema, el de los cananeos. Porque justamente el texto menciona que Abraham levanta el altar conmemorativo para Dios en el versículo 7, en el 12:7 de Génesis. Pero en el 6 menciona el tema de los cananeos. Si ustedes, no sé si tienen allí la Biblia. Sí, aquí Acá está. Si quieres, le doy lectura. En el 6, el final del versículo 6. Y luego conecta el versículo 7. A ver, dale lectura. Dice, el final. El cananeo vivía entonces en la tierra. Ahí aparece grande esa Sí. descripción. No está en vano. ¿Y luego qué dice? El 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Permítanme solamente hacer una Sí. recapitulación de lo que hemos dicho hasta aquí. Primero, Abraham acaba de dejarlo todo. Su tierra, su familia, su estabilidad, todo lo que él tenía. Llega a una nueva tierra, llena de cananeos. Dios se le aparece. Eso se llama gracia. Y entonces, cuando está allí,
La forma de responder a Abraham no es hablar, no cuestiona, no negocia, no hace nada, simplemente adora. Definitivamente no fue la mejor tierra, por el tema de los cananeos, entendemos, y por la historia del contexto que entendemos allí. No era una tierra linda. No es que llegó y él dice, uy, qué hermoso, gracias Señor. Valió la pena haber salido donde estaba. No valió la pena. El lugar a donde acababa de llegar era terrible. Era mejor donde él estaba antes. Solo que él está siguiendo los planes de Dios. Y aunque el lugar donde él llega siguiendo la voz de Dios es terrible, él adora. Porque levantar un altar es adoración. Hay una bárbara lección. No sé si podemos discutir eso. Porque cuando salimos en pro de los planes de Dios, no siempre va a ser bonito. Vamos a pasar por dificultades. Ya lo mencionaron allí. ¿Y qué hacemos cuando estamos en ese problema? Renegamos. Hablamos mal contra Dios. Mejor estaba allá. No. Necesitamos aún ahí mantenernos firmes y decir, mira Señor, no es el mejor lugar, no me esperaba esto, pero voy a adorarte. Esa es la actitud correcta de un verdadero adorador. Claro. Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Abraham. Y algo muy interesante que dijo, es la actitud correcta de un adorador. A veces se nos olvida que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Exacto. Y pensamos que Dios es una entidad que nos tiene que dar y dar y dar y nosotros tenemos que... Siempre pensamos Sí, eso ¿no? porque, como dice que Dios ha dado Es su vida por de la nosotros. lámpara, ¿no? ¿Cómo se llama el que frotas la lamparita? Y te Un genio. Un ajá. genio. El Sí. genio de la Eso es lámpara. O sea, esperemos que Dios nos da todo sin recibir nada a cambio, porque eso es lo que a veces esperamos. Decimos, bueno, estoy aquí en la iglesia, se supone que Dios debería bendecir mi vida. Sí, sí. Aún, sí, a veces imaginamos eso, que nuestra vida de a partir de adelante ya va a ser mejor. O sea, estoy adorando al Dios que me va a salvar, entonces debería recibir un trato como una princesa o un príncipe. Algo a veces se nos cruza así. Pero en Y a realidad veces nos chocamos cuando vienen pero los en realidad problemas. es solo el comienzo de muchas cosas que van a por venir. O sea, digamos el ejemplo, es como cuando Abraham fue a la tierra prometida. Había muchos obstáculos, así va a ser nuestra vida. Cananeos o gente que no nos influye, no es correcta, vicios, tentaciones, o sea, es una gran pista de obstáculos que nosotros tenemos que atravesar si queremos llegar a la tierra prometida, que para nosotros es el cielo. Es Los el cielo. planes para el futuro, los planes de Dios para el futuro son seguros, pero el Sí. camino, eso sí, es algo que tenemos que atravesar con la fe que tenemos en Dios. Y el mismo Jesús los dijo, muchachos, en el mundo tendréis aflicciones. Exacto. Así es. Es Él lo que quiere nos toca. darnos ánimos extras que lo necesitamos porque este mundo, como dijo, es un mundo completo de aflicciones. Y al observar al mundo corrupto que lo rodeaba, habrán decidido pasar más tiempo en oración y más tiempo adorando a Dios, una conexión más profunda con Él. O sea, en su momento cualquier persona en la situación de verdad lo hubiera renegado, como dijo el Claro. pastor, porque esta gente era mala. Ya hubiera abandonado todo en ese A momento. lo mejor, pero no, pero Pero Abraham no. siguió firme, Firme. siguió ahí diciendo, Señor, está difícil la situación, pero si es tu En ti voluntad, confío. en ti confío, que sea la Pero voluntad. Abraham no hizo eso. Abraham no habló nada. Claro, o Es sea, interesante Se porque- Es una suposición. Una suposición, ¿no? Como- Para dar una, Sí, 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 una sí, imagen. sí, sí. Claro. Solo que volviendo al texto de Abraham, es interesante que, claro, es normal para el ser humano desde nuestra condición, ¿no? Señor, mira, el lugar no es como yo pensaba, pero estoy aquí, no hay problema. Pero en el caso de Abraham, por lo menos en esta historia, no dice nada, enmudece, no cuestiona, no dice, simplemente levanta el altar. Sus únicas Adoro. acciones fueron el altar. Podríamos decir que el altar dijo mucho más que 1000 palabras, ¿no? Exacto. Ujú. Como se ha dicho, Interesante. una acción dice más que 1000 palabras y con el altar que hizo Abraham le estaba contando todo a Dios. Exacto. Aunque estuviera en silencio, Dios ya sabía lo que Abraham necesitaba. Aparte de la fe. Ese altar estaba diciendo Abraham en otras palabras, bueno, sin palabras. Estaba diciendo, mira Señor, este altar significa que aquí comienza mi historia contigo en esta nueva etapa que tú quieres para mí. Este es el marcador de mi nueva etapa espiritual contigo. Nunca más Abraham se olvidó de ese altar. Eso es importante. Nunca más se olvidó. Cada vez que él pasaba por ahí, aunque el tiempo hubiera pasado, los años pasaban, pasaba por ahí y él recordaba, aquí empezó la nueva Empezó historia. todo, con Cristo. la travesía. Eso debemos hacer nosotros, tener un marcador exacto dónde está nuestro antes y nuestro después. Porque definitivamente cuando Cristo llega al corazón del ser humano, hay un antes y hay un después de Cristo. Porque no es posible que yo diga que Cristo llegó a mi vida y siga estando igualito. Siempre hay un antes y siempre hay un después. Necesitamos marcar un altar allí para siempre recordar ese inicio de esa nueva etapa
con Cristo Jesús. Así es, Aquí hay algo interesante que me llamó la atención. Dice aquí, Abraham pudo verse tentado a ocultar sus altares para poder confundirse entre sus vecinos cananeos, como infiltrarse. Pero dejó que estos altares fueran una señal visible de que era leal a Dios del cielo, sin importar qué tipo de idolatría fuera popular en Canaán. Claro. ¿No te parece interesante este detalle? Porque esto también se puede servir como ejemplo hoy en día. A veces, como cristianos, adventistas, cualquier religión en la que seamos, nos avergonzamos de lo que somos y a veces queremos infiltrarnos para evitar Claro. problemas. Ocultar nuestra esencia, nuestras costumbres, nuestra creencia, para que no nos digan nada, no nos pregunten nada, pasar desapercibidos. Para que nos digan, hey, ahí va el cristianito. Todo el mundo hemos escuchado eso alguna vez. Pero no, aquí dice, Abraham dejó que el altar fuera visible. No importaba qué tipo de oración fuera en Canaán, él dejaba en claro que él era un hijo de Dios y que estaba dispuesto a servirnos. No importa que Dios estaba allí o que adoraban, no. Él se daba a conocer de que era un hijo de Dios y el hijo del Dios verdadero. Así es. Deberíamos Me hacer lo encantaron mismo. esas palabras, de verdad, me encantaron mucho. Deberíamos hacer lo Pero mismo no es que el Abraham. único altar que hace Abraham. ¿Les parece si vamos, porque se nos fue el tiempo, Sí, al segundo vamos. altar que hace, que está en el versículo 8? El versículo 8. ¿Pueden leerlo? Claro, dice, Génesis 12:8, todavía seguimos, saquen sus Biblias. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí encontramos el siguiente altar, ¿no? Solo que en este altar, si se dan cuenta, ahora sí él hace una invocación al nombre de Jehová. En el primer altar no habla, solo adora con el altar. En este segundo altar, no sé si habían notado ese detalle, pero aquí él ahora sí invoca el nombre de Jehová. ¿Qué reflexión les merece eso? Aquí lo que podemos ver, bueno, es mi percepción. Al principio, pues él deja como una señal para, como tú dijiste, ¿no? Para que todos vean quién es el Dios a que Abraham adora. Exacto. Pero el segundo ya es una declaración abierta, como para que los demás sepan de que él pertenece al Dios verdadero. No sé si tienes algo más que decir. Bueno, con respecto a Abraham es un claro ejemplo de que, como dijo el pastor, Abraham es el ejemplo de un verdadero adorador, como dijiste. Estamos hechos para adorar y servir a Dios. Adorar en la iglesia, no solamente eso, sino también hacer alguna acción por el día sábado, alguna campaña, hacer algo, porque como decía en Mateo o Marcos, en cuanto le hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Exacto. Y es un claro ejemplo de mostrar nuestra fe viva. Nuestra fe sería el altar. Dejamos en claro que somos hijos de Dios, que adoramos y lo servimos y que sabemos que tiene algo hermoso para nosotros. Depende de nosotros si queremos confiar en Él. Porque, porque Dios nos dio la libertad del libre albedrío. Depende de nosotros si queremos darle esa oportunidad a Dios, decirle, Señor, no tengo idea qué me va a deparar el futuro, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero de algo estoy seguro, que tú eres el que me va a guiar en todo momento y en todo lugar. Y Amén. con fe voy a lograr lo que sea. Muy bueno. Permítame solo decir algo más. Bueno, ya sabemos, Abraham recibió la promesa, no cuestiona, obedece. Él ya había visto a Dios, ya había levantado un altar, pero no fue suficiente. Construyó un segundo altar. Y naturalmente, este segundo altar incluye algo nuevo. Abraham ahora invoca el nombre de Jehová. Aquí no solo recuerda lo que Dios hizo, sino que él responde activamente. Hay un diálogo entre él y Dios. Hay lo que llamamos comunión. Ese altar que está levantando ahora él marca una profunda relación con el Dios a quien él sirve. Ya no es solo un receptor de las promesas de Dios, sino que ahora se convierte en un amigo que conversa con ese Dios. O sea, vemos a un Abraham que está progresando en su relación con Dios. ¿Notan eso? Porque él sale, obedece, levanta un altar, luego levanta un segundo altar y cuando levanta el segundo altar, invoca el nombre de Jehová. Luego, nosotros vamos a conocer la historia de él, que va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Que está más adelante en Génesis 22. Y nuevamente Dios llama a Abraham y le dice, ahora sacrifica a tu hijo.
y bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema porque es otro tema, pero él reconoce la misma voz de Dios. ¿Por qué Abraham va a sacrificar a su hijo? Porque la misma voz que le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, años atrás, era la misma voz con la que él conversaba todos los días, y por lo tanto, cuando esa voz de Dios le pidió algo mucho más grande para probar su fe, no dudó, avanzó, porque estaba habituado a escuchar la voz de Dios, porque había hecho de Dios su mejor amigo, porque pasaba tiempo con Dios, conversaba con Dios, invocaba el nombre de Dios, levantaba altares por donde iba. De hecho, no solo levantó 2 altares, levantó 2 altares más, 4 en total. No tuvo miedo, aunque llegaba a una tierra de desconocidos, de gente peligrosa, y ustedes ya dijeron, ¿no? Bien se hubiera escondido, pero no, decidió siempre dejar en alto el nombre de Dios. ¿Cuál es la lección aquí, amigos queridos? Necesitamos, al igual que Abraham, hacernos amigos de Dios, conversar con Él, pasar tiempo con Él y levantar esos altares para recordar todo lo que Dios ya ha hecho con ustedes. Amén. La verdad es Esta lección fue hermosa. muy bonita, una lección que como que nos remueve el espíritu, ¿no? De que nosotros no debemos ocultarnos, no debemos tener esa mala costumbre, ¿no? De intentar O esa pasar vergüenza. desapercibido. No O sentir esa vergüenza de lo que ¿no? somos. De pasar como que desapercibido ante la sociedad, diciendo no. A veces hasta por decir que somos adventistas nos avergonzamos. Decimos, no, soy cristiano. Y dice, ¿qué haces? No, yo soy cristiano. Entonces, no, soy adventista del séptimo día. Claro. Y hay una pregunta para culminar. ¿Ya se fue el tiempo? No es como una pregunta para el público. Claro, sí. Okay. Hacemos preguntas aquí al público. Y que se suscriban, por cierto, aquí al Sí, suscríbanse, hagan preguntas, compartan y denle like y a la campanita. Ve, hay una pregunta que me pareció bastante interesante y ya que lo tenemos aquí, Pastor, que nos dé también... No sea difícil, por favor. No, es fácil, para ustedes debe ser fácil. Sí. Nos dice, A ver, dale. ¿en qué ocasiones el culto a Dios debe ser privado y en cuáles debe ser público? Y se me viene a la mente la escena en donde Jesús menciona de que debemos entrar a nuestra habitación, a nuestro aposento, y ahí a hablar con Dios. Y no como Hablar los demás. con Dios. De lunes a jueves por Radio Nuevo. ¡Oye! ¡Qué buena referencia! Tremenda referencia le diste. Y pues al contrario, pues no como los demás líderes que ahí salían al público y decir que son mejores que los demás y que gracias a Dios por no ser como este pecador. Pero aquí me acordé de eso, ¿no? De cuándo podemos hacer que nuestro culto sea privado y cuáles deben ser públicos. Bueno, creo que entendí la pregunta. Si no es así, me corriges en cualquier momento. Ni lo uno ni lo otro. O sea, yo no puedo dejar de predicar públicamente de Cristo. Voy bien así. De eso te refieres, ¿no? Para hablar este mensaje a otros. Solamente que yo no puedo pararme a hablar a otros de Cristo, que es amor, que me ama, que murió por mí, que vendrá por mí, si yo antes no estoy realmente convencido de esa verdad, ¿no? El grave error de algunos que se atreven a predicar alguna cosa que no viven. Y ese es un gran problema. Yo no puedo hablar de lo que yo no tengo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así que, si es una pregunta, yo te respondo así. Antes de salir a hablar alguna cosa de Cristo, primero pasa tiempo con Cristo. El gran problema de los cristianos es que hacemos muchas cosas por Cristo y pasamos muy poco tiempo con Cristo. Nos desgastamos en programas de la iglesia, dedicamos tiempo para caminatas, grabar programas como esto. Hacemos muchas cosas por Cristo, pero yo le pregunto y reflexionemos, ¿cuánto tiempo pasamos en intimidad con ese Cristo? ¿Cuánto tiempo hablo con Él? ¿Cuánto tiempo dedico para leer la Biblia? Y eso es un peligro. Así que, si yo voy a hacer algo por Dios, que eso está perfecto, tengo que ser proporcional con el tiempo de intimidad que yo paso con Él, con el tiempo en el que yo hablo con Él. Cuando yo hago de la comunión con Dios lo más importante, todo lo demás va a ser bonito. Porque si yo empiezo haciendo cosas por Cristo, cuando no amo a Cristo, luego me canso rápido y me desanimo. Ese es el problema de muchos. Empezamos haciendo cosas, programas, actividades, sin amar a Cristo.
Bueno, eso puedo hacer 2, 3 semanas, un mes, ponle un año. Y luego no tengo motivación absoluta. Hagámoslo al revés. Primero pasemos tiempo con Dios, y eso lo hacemos en la oración diaria. Busquemos de Dios y van a ver cómo luego hacer cosas por Él va a ser lo más lindo y agradable para nuestra vida. Bueno, entonces, como para hacer un resumen de la pregunta, ¿no? Para ir cerrando, más bien dicho. Sí, y cerrando también, nosotros debemos pasar tiempo con Cristo primero y vivir esa relación con Cristo, vivir lo que dice aquí la palabra de Dios y luego en lo que nosotros vivimos, compartirlo con los demás. Así de sencillo. ¿Qué nos dice Bianca? Se puede decir Sí, que sí. depende cómo tengamos nuestra comunión con Dios, nos vamos a poder comunicar con los demás. Como dice, el que no ama no Ujú. conoce a Dios porque eso es amor. Amén. Ujú. Esta lección Y me volviendo- encantó, fue interesante. Solo antes de irnos, porque no sé si ya se fue el tiempo. Ustedes saben eso allá, pero volviendo al tema de los altares y para ir cerrando, ¿no? Necesitamos construir nuestros propios altares, no por costumbre. Abraham no hacía altares porque era parte de una religión. No lo hacía para que la gente viera, mira, Abraham sí. No. Cada altar que él hacía era una respuesta emocional que él tenía, era una respuesta de agradecimiento a Dios. Y por eso él levantaba un altar. Yo quiero que ustedes hagan memoria. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a Dios actuar en la vida de ustedes? Tanto para ustedes que están ahí conmigo grabando el podcast como para los que están escuchando. ¿Ya recordaste? ¿Escribiste eso que Dios hizo por ti? Es más, ¿lo compartiste con alguien eso que Dios hizo por ti? Necesitas hacer algo práctico, porque no puedes terminar la lección sin una cosa práctica. Necesitas, yo no sé si vas a hacer un diario físico. Y las señoritas usan el diario, ¿no? El famoso diario para anotar lo que les pasa en el día. Pero sería bueno, si usted es señorita, que haga un diario solamente para anotar aquellas cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida. Escríbelo y luego compártelo con alguien. O en el mismo teléfono, en algún aplicativo, en el blog de notas, en algún lugar. Necesitamos hacer un diario de altares. Una nota en el celular puede ser, porque hoy tenemos esa posibilidad, ¿no? Donde nosotros podamos ahí escribir cada oración respondida de Dios, por ejemplo. Cada promesa que Dios cumplió en mi vida, cada momento en el que Dios me sostuvo cuando estuve pasando por momentos difíciles, cuando ya no podía más, todo eso voy agendando un diario. ¿Te imaginas cuando ya tengas, yo qué sé, 20, 30 años y vas a ese diario y lees y recuerdes todo lo que... Es increíble, hasta las lágrimas te van a salir. No sé si me doy a entender lo que estoy diciendo. Y ahora creciste, tienes hijos, tienes ese diario, ese hijo tuyo va a leer todo lo que Dios hizo contigo cuando era adolescente. ¿Te imaginas eso? Solo imaginen. Eso va a hacer que esa experiencia tuya fortalezca la experiencia de tus hijos. Porque de eso se trata el Evangelio, de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Recordar es importante, queridos jóvenes. Necesitamos recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Recordar es volver a vivir. Porque es la única forma para agarrarnos de la mano de Él y seguir confiando plenamente en el futuro. Aunque parezca incierto el futuro. Aunque no tengo claro lo que va a suceder, yo confío que así como Él me sostuvo antes, me sostendrá luego. De eso se trata. Amén. Amén. Muy bien, me encantó esta lección, la verdad. Ok. Fue maravillosa, o sea, me renueva otra vez para poder, y tomando la idea del pastor, de hacer el diario de las bendiciones. Tal vez yo también me estoy animando a volver a hacer un diario, pero con bendiciones así. Okay. Sería lindo. Sí. Hagámoslo. ¿Se imagina? Como un Les- desafío, a esto todos podemos les darlo como invitamos. un desafío para los chicos. Sí, Que hagan una lista, un diario de las cosas que Dios hizo por ustedes. A partir de hoy o de esta semana hasta que Cristo venga. Así es. Y hoy podemos hacerlo con fotos. No hay. Podemos poner Imagínense, muchas yo fotos, solo quiero que evidencias, imaginen pruebas. El valor histórico que eso tendría luego de unos años. Si, por ejemplo, si los papis de ustedes hubieran hecho eso, ¿no? Sí, a ver, si solamente cuando revisamos el álbum de fotos de casa, con ver la foto, nos imaginamos, ¿no? Y preguntamos, ¿y qué pasó aquí? ¿Te imaginas si estuviera una foto y escrito a detalle? Bueno, Dios, yo aquí me bauticé, esta es la fecha de mi bautismo. Luego pasó, no, sería increíble. Sería increíble tanto para sostener nuestra fe como para sostener la fe de otros. Sería lindo. Por ahí va, me parece, el tema de la lección de levantar altares. Amén. Altares para recordar lo que Dios ha hecho. Entonces vamos a hacer la oración para... Vamos a ir terminando ahí. ¿No tienes algún saludo antes de ir? Saludos. Bueno, Saludos. primero tengo un saludo ahí a mi mamá, a mis amigos
que nos están viendo por TikTok, por Facebook y por YouTube. Claro. Y mi abuelita que está también delicada de salud, que Dios me la bendiga y que se mejore. Bien, ok, yo también tengo un saludo especial para mis amigas, Damaris, Aileen, Rebeca, son mi grupito ahí de amigas, aunque ni la una ni la otra se conocen, pero yo las quiero a las tres por igual. También un saludo a mi papá y a su familia, lo quiero mucho a mi papá. Y un saludo para mi mamá y que le vaya súper chévere. Todo el mundo quiere a sus mamitas, yo quiero también a la mía. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿haces la oración? Yo hice la oración. Dale, entonces yo voy a ir culminando la oración para ya ir terminando con esta escuela sabática. Bien. Oremos, amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día que nos has otorgado, Señor, estar aquí reunidos, grabar con el pastor Samuel, que nos has dado la oportunidad, Señor, estar aquí y aprender más con respecto a tu palabra, a tener fe y confiar en tus promesas, Señor, así como lo hizo Abraham, que no dudó, dejó su tierra, dejó todo para seguir, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes porque este mundo lleno de aflicciones será difícil, como una carrera de obstáculos, pero igual no nos vas a dejar solos porque tú nos vas a apoyar en todo momento. Te imploramos que tú estés siempre con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Samuel, muchas gracias Muchas por gracias, pastor. esta visita. Nos encantó su presencia. Sí, Y no se nos olviden, dio mucha muchachos, luz. que no se olviden ustedes que esa experiencia con Dios no es una historia de un solo capítulo. Es una serie completa que Él quiere escribir en la vida de ustedes. Les mando un abrazo. Gracias por la oportunidad. Muchas Un abrazo gracias. psicológico a todos. Un abrazo psicológico, pastor. Le damos gracias. Suscríbanse en el canal Suscríbanse. de Redención. 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 Nos despedimos. Gracias. Bien, nos vamos despidiendo, chicos. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense. Cuídense.